La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña José Horacio Rodríguez, abogado, joven brillante, diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el partido Alianza País. Muy buenos días, José Horacio, un placer tenerte en el programa. Muy buenos días, el placer es mío de estar compartiendo y arrancando la semana con ustedes. Buenos días, José Horacio, mucho gusto. Buenos días, es un gran gusto. José Horacio, aunque el tema inicial que teníamos en carpeta, y lo vamos a tratar como quiera, es el del proyecto de ley que tú sometiste, que ya aprobaron los diputados y todo lo que hay detrás de todo eso, pero lógicamente el tema que nos ocupa hoy son los apresamientos, los primeros casos de corrupción, algo que ha aclamado el país, que ha aclamado también tu partido, que se haga justicia a los corruptos. ¿Cuál es tu opinión de lo que está viviendo el país desde el sábado en la noche? Yo creo que de alguna manera lo que está viviendo el país desde el sábado de la noche a la madrugada del domingo es el resultado de la movilización ciudadana, el reclamo y de la organización empoderada que desde el año 2017 en enero tomó las calles para contestarle al expresidente de la República que sí hay casos de corrupción, que él no era capaz de verlos en ese momento. Y cientos de miles de dominicanos marcharon durante 2 años, durante todo el 2017 y casi todo el 2018, en todo el territorio nacional, en toda la geografía nacional, en marchas multitudinarias, vestida de verde la población dominicana, en señal de esperanza y en reclamo de un país que ponga fin de una vez y por todas a la impunidad que se percibe sostiene a la clase política gobernante y dominante. Y ese sentimiento de justicia fue de alguna manera también movilizó los votos hacia desplazar al Partido de la Liberación Dominicana del poder. Por eso el gobierno del no tuvo otro remedio en coherencia con su promesa de campaña que elegir un ministerio público independiente. Y yo creo a ese ministerio público que haga su trabajo. Tenemos que permitir a ese ministerio público que trabaje, que presente los expedientes que ha logrado trabajar, que esperamos tengan pruebas sólidas que puedan demostrar la culpabilidad de todos los acusados ante la justicia. Tenemos que estar vigilantes y dejarlos actuar. José Horacio, ¿y cuáles son las expectativas que tiene como abogado y como político, tomando en consideración lo que ha ocurrido en la República Dominicana con el tema de la corrupción gubernamental que data desde los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer, pasando por Antonio Guzmán, Jorge Blanco, Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina, y que no hemos tenido resultados realmente en esa lucha? Y hemos visto que países igual al nuestro, de América Latina, que también tenían ese comportamiento y este tema no era importante, eso ha cambiado en los últimos años. Por eso el tema de la corrupción y enfrentarla es una obligación que tiene la República Dominicana y que sobrepasa el pedido de un país, sino también ya que viene desde fuera. ¿Cuáles son las expectativas que tiene al respecto? Muy altas, y de hecho tenemos un rol protagónico como legislador en estos momentos en el que estamos abocados a una discusión y revisión del Código Penal. ¿Por qué? En gran medida, si durante las últimas décadas en todos esos gobiernos no hemos sido capaces como país de enfrentar la corrupción y ha prevalecido una impunidad que indigna a la población y nos coloca a nivel internacional como uno de los países con más altos niveles de corrupción, es porque no existe un marco legal lo suficientemente robusto para perseguir y sancionar la corrupción. Y en este momento es clave que la ciudadanía preste atención a la discusión que hay dentro del Congreso Nacional para el conocimiento y discusión del Código Penal. Mira, gran parte de la atención del Código Penal se ha ido alrededor del tema de las 3 causales como eximientes para la penalización del aborto. Y no es que no sea un tema importante, lo es. Y yo he tenido una posición firme en defensa de la necesidad de que acojamos esas 3 causales
como un mínimo que permitan garantizar la vida, la salud y la dignidad de las mujeres. Pero hay otros temas importantísimos que yo quiero aprovechar esta audiencia para pedirle a la población dominicana que le presten atención, que es el tema relacionado a la tipificación de los delitos de corrupción y a las penas que deben de establecerse para esos delitos. Y es importantísimo que esa ciudadanía que tomó por asalto las calles durante 2 años de todo el país, exigiendo fin a la impunidad y fin a la corrupción, preste también ahora atención al trabajo que estamos haciendo los diputados con relación a la actualización del Código Penal en lo que tiene que ver con los delitos de corrupción. Todo el tema del tráfico de influencia, del enriquecimiento ilícito y de otras medidas, de otras infracciones que hoy en día no están claramente tipificadas en el actual Código Penal, tienen que estar recogidas en el nuevo Código Penal con sanciones ejemplares para evitar que los casos de corrupción del futuro cercano caigan en la misma eterna impunidad de los casos del pasado que tú mencionabas, de los gobiernos de Balaguer, de Jorge Blanco, de Antonio Guzmán, de Leonel Fernández y de Danilo Medina, de Hipólito Mejía también. Entonces, esa es mi principal reflexión y mi principal llamado y pedido a la ciudadanía y a la opinión pública, que le preste también atención a esa configuración de la corrupción en la discusión actual que hay del Código Penal. José Horacio, dice el expresidente Danilo Medina que estos apresamientos fueron atropellantes, abusivos, desconsiderados y que demuestra cobardía. Como abogado, ¿tú crees que realmente fueron así esos apresamientos? El único elemento que me llama la atención de esos apresamientos es el horario, que he visto que a las 4 de la madrugada se presentaron ese tipo de allanamientos, y es importante que el Ministerio Público actúe observando siempre el debido proceso y preservando el derecho que tiene todo imputado a que se presuma su inocencia hasta que se pruebe lo contrario. Siempre vamos a defender las garantías constitucionales para todo imputado. Ahora bien, está circulando en redes sociales que todas esas garantías fueron respetadas, que fueron informados de sus derechos los apresados, que fueron permitidos que se preparen y vistan de manera adecuada para poder ir a los estamentos judiciales, y que fueron informados de sus derechos y que todas esas garantías constitucionales han sido respetadas. Entendemos que eso siempre se debe observar y que la sociedad también debe estar vigilante para que se cumpla a todo el mundo, sin importar cuál sea la acusación que recaiga en su contra. Sí, porque se filtraron unos videos, pero fueron videos de la propia familia del doctor Hidalgo, del doctor Freddy Hidalgo, porque cuando el Odebrecht, la Procuraduría de entonces sí filmó los apresamientos y entregó videos a los medios de comunicación. Totalmente. En el pasado reciente, cuando la Procuraduría estaba en manos del gobierno del PLD, sí hubo un manejo totalmente mediático al caso de Brecht, que ha sido el caso más importante de corrupción de las últimas décadas. En esta ocasión, ciertamente, el manejo mediático se lo ha dado los propios familiares de los imputados o de los sospechosos de estos casos, que han sacado a la luz esas grabaciones. No fueron con un aparataje mediático la Procuraduría, contrario a las actuaciones de la Procuraduría cuando estaba en manos del Partido de la Liberación Dominicana. José Horacio, tú dices que a partir del 2017 hubo un despertar de participación de la sociedad dominicana reclamando que cese la impunidad y que cese la corrupción. Obviamente la gente votó el pasado 5 de julio apelando a ese cambio y a una forma diferente de hacer política y de ser funcionario en la República Dominicana. La participación de la sociedad a partir de este momento, porque ya hablamos de lo que se espera del Ministerio Público, de la justicia, pero de la participación social a partir de este momento, ¿qué es lo que se espera que debe ocurrir para que sigamos transitando
y consolidando nuestra democracia. La vigilancia es fundamental, el seguimiento a los procesos, el exigir a las autoridades, el uso de las redes sociales tiene un peso increíble. Acabamos de ver cómo el pasado mes, luego de la presión a través de redes sociales de gran parte de la ciudadanía, el gobierno tuvo que desistir en la imposición de una gran cantidad de impuestos que se pretendía introducir con la aprobación de la Ley General de Presupuesto para el año 2021. Entonces, vemos cómo ese peso es importante. Una ciudadanía empoderada, activa, vigilante, incide en la toma de decisiones por parte de las autoridades públicas. Entonces, yo creo que eso es importante que se mantenga, que no exista la apatía que quizá en el pasado existió. Yo creo que eso es fundamental. Y esa es la invitación que hacemos, a que la ciudadanía se mantenga vigilante, atenta y exigente, tanto a las actuaciones del Ministerio Público como de el Congreso Nacional en momentos en que se discute el nuevo Código Penal. José Horacio, pasando al tema de que era el interés inicial nuestro en la entrevista, de que tú fuiste el que sometiste el proyecto de modificación a ciertos artículos, si no me equivoco, del Código Procesal Penal. Eso generó una discusión pública a tal punto que el presidente de la República tuvo que tomar partido y finalmente, bueno, salió de la Cámara de Diputados la prohibición del matrimonio infantil. ¿En qué se encuentra eso finalmente? ¿Y de qué manera, José Horacio, abordaremos la otra parte? Es decir, no el matrimonio infantil, sino la unión infantil, la muchachita de 13 años que se va con el viejo, apoyado por la familia como una forma de resolver el problema económico, y él la muda, y muchas veces son de los casos que terminan en feminicidio, porque cuando la muchachita llega a los 18, a los 20 años, ya está harta del señor mayor y de sus abusos. Ciertamente son dos problemas que están interrelacionados, pero que hay que abordarlos con políticas públicas diferentes cada uno. En el caso del matrimonio, el matrimonio de menores de edad, que es importantísimo que esta ley se apruebe, porque a pesar de que hay quienes han señalado que eso ha existido siempre desde la antigua Roma y que por tanto ahí no es que reside el problema, también ahí residía el problema. ¿Por qué? Porque la oficialización de un matrimonio permitía garantizar impunidad a un adulto que sustraía a una menor y se iniciaba el curso de una acción penal. Porque el Código Penal vigente todavía establece que ante el delito de sustracción de menores, si se consuma un matrimonio civil, ya el delito deja de ser un delito de acción pública. Es decir, que los fiscales no pueden perseguir ese delito de sustracción de menores. Y eso se prestaba para que en muchos casos, a través de transacciones económicas, personas infractores que cometían este delito pudieran salir impunes, negociando la materialización de un matrimonio con los padres y a veces incluso hasta con la intermediación de jueces que se prestaban para semejante barbaridad. Entonces, eso es importante para reducir esa brecha de impunidad que se abría, y también es importante porque desde el Congreso Nacional estamos enviando un mensaje importante. Si eso está mal, no puede haber un amparo legal. Si nosotros reconocemos que no deben existir este tipo de uniones, la ley no puede reconocer la posibilidad de que se den. Pero es verdad que resulta totalmente insuficiente para poder erradicar esta tragedia social, prohibirlo a través de la ley civil. Nosotros acabamos de regresar ayer, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, luego de 4 días de retiro, de trabajo intenso, discutiendo en jornadas de 12 horas el nuevo Código Penal, el proyecto que descansa en la Cámara de Diputados. Y en esas discusiones se habló sobre la necesidad de fortalecer las medidas para impedir que esto suceda. Evidentemente, se elimina el artículo que garantizaba impunidad con la materialización de un matrimonio ante la sustracción de menores. Se fortalecen las penas al delito de sustracción de menores y se agregan penas para los padres o tutores
que cometen el delito de abandono de menores, cuando ese abandono de menores se produce para permitir una unión de hecho de una menor con un adulto. Entonces todo eso se está discutiendo y se va a fortalecer en el marco del Código Penal para establecer sanciones ejemplares. Y además de eso, están el trabajo que el Poder Ejecutivo ha anunciado, que tiene a cargo el Gabinete para la Niñez y la Adolescencia, que preside la primera dama de la República, doña Raquel Arbaje, y que es coordinado por la presidenta del CONANI, Paula Disla, que tiene a su cargo la creación de políticas públicas para abordar esto desde el ámbito de la educación, de la cultura, de los medios de vida, porque este tipo de uniones está directamente vinculada a los altos niveles de pobreza y de desigualdad social que exhibe la sociedad dominicana. Entonces, de manera multidisciplinaria, ese gabinete debe abordar esta realidad social para lograr revertir las estadísticas que nos colocan como uno de los países a nivel regional con mayor incidencia en este tipo de uniones. Para el seguimiento de esas políticas públicas, desde el Congreso Nacional y específicamente desde la Comisión de Desarrollo Humano de la Cámara de Diputados, estaremos dando seguimiento para apoyar, supervisar y asegurarnos de que esas políticas se materialicen y puedan tener el impacto esperado para abordar esta tragedia social. José Horacio, el tema de las políticas públicas, el tema de la realidad social que vive la República Dominicana, y aunque estábamos hablando anteriormente del matrimonio infantil, Ramón en uno de sus comentarios me hizo despertar de que en cierta forma tiene algo que ver esto con lo que son los feminicidios en la República Dominicana. ¿Eso es algo que te preocupa a ti como legislador? Y si pudiera, no sé, promover motivar creaciones de políticas públicas diferentes que impacten en la sociedad, a ver si esos números tan fatídicos se revierten en la República Dominicana. Totalmente. De hecho, existe un plan nacional para la prevención de los embarazos en adolescentes, porque en muchas ocasiones sucede que estas uniones se dan porque queda embarazada y hasta la propia familia le pide, bueno, pues el hombre que la embarazó, que se la lleve y que asuma esa carga, como es visto. Entonces, la prevención de embarazos en adolescentes también tendrá una alta incidencia en poder reducir estas uniones tempranas, que suelen reproducir el círculo de la pobreza, coartar el ciclo de formación y de educación de nuestras jóvenes y adolescentes que no completan sus estudios y que se ven a temprana edad en situación de mayor vulnerabilidad por no poder tener mayores facilidades en el acceso al empleo digno de calidad, lo que las hace más vulnerables en sus relaciones de pareja, tendiendo a caer en relaciones que puedan caer en círculos de violencia. Entonces todo esto se aborda con políticas públicas que puedan incidir en revertir esa realidad. Y uno de esos planes es el de la prevención de los embarazos en adolescentes. Existe un plan nacional que ha sido diseñado con el apoyo de UNICEF y de otras organizaciones de sociedad civil que trabajan con el tema de la infancia, que se está ahora redefiniendo y rediscutiendo también para adecuarlo a la propuesta de gobierno del Partido de la Revolucionario Moderno, que estará implementando ese gabinete de niñez y adolescencia. Y nosotros desde el Congreso tenemos la intención de dar acompañamiento, de dar apoyo y de fiscalizar esos programas, que es nuestra responsabilidad constitucional. Así que la respuesta es que sí, y esperamos en los próximos casi 4 años que tenemos por delante poder comenzar a revertir esas estadísticas a través de la implementación de estos y otros programas. José Horacio, en otro orden, pasaron ya los 100 días. ¿Realmente podemos hablar de un cambio? Hay cambios en la forma que son muy notorios, en la comunicación, en la cercanía con la opinión pública, en la sintonización de gobierno y Congreso con las expectativas de la ciudadanía y sus demandas, pero hay otros temas que se verán en el camino.
Yo creo que en el Congreso me ha dolido ver cómo prácticas de el partido anterior se están replicando en este nuevo Congreso. Hemos hecho un llamado de atención sobre la importancia de que, bueno, la semana pasada, por ejemplo, se aprobó un préstamo de $100 millones sin que el préstamo sea enviado a comisión y que fue liberado de lectura. Entonces, esas son prácticas que el actual presidente del PRM, cuando fue diputado, denunció como prácticas que desvirtúan la función misma de un legislador, que él decía que les avergonzaba, prácticas que les avergonzaba. Entonces, él fue diputado, en su momento denunció que le avergonzaba ser legislador en un Congreso que aprobaba préstamos sin enviar a comisión, sin leer, y entonces ahora él es presidente del partido que está en el gobierno y que está haciendo eso mismo. Entonces, esos son, sobre todo, prácticas de forma que nos preocupan, porque se parecen mucho a prácticas del pasado que el actual partido en el gobierno decía que denunciaba como prácticas vergonzosas e incorrectas. Entonces, hacemos ese llamado de atención para que se haga mejor, para que no se repita, para que cuidemos la forma, para que agotemos los debidos procesos dentro del Congreso Nacional y agotemos etapas en las que podamos estudiar, conocer y votar con conciencia los proyectos tan importantes que se conozcan. No importa la urgencia, se pueden establecer plazos fijos, el propio reglamento lo establece, de un plazo de 48 horas, de una semana, para que una comisión pueda reunirse, estudiarlo, conocerlo y rendirle un informe al hemiciclo para que todos los diputados votemos con conciencia de lo que estamos votando. Entonces, ese es un ejemplo en estos 100 días de cosas que hay que llamar la atención rápido para que no se sigan repitiendo. Y hicimos el llamado y el anuncio de atención en el hemiciclo cuando eso sucedió. Eso a modo de ejemplo, pero en sentido general yo creo que este Congreso ha mandado una señal de ser un Congreso muy productivo, muy proactivo, que está trabajando de manera ardua, con un alto nivel de compromiso, consciente de la responsabilidad que recae sobre nosotros y que en estos primeros 100 días ya hemos podido enviar mensajes importantes a la población sobre las prioridades. Y entre ellos está esta ley que prohíbe el matrimonio de menores de edad en el país, que fue una ley que en el pasado sufrió trabas, que no se pudo convertir en ley, que ahora está en manos del Senado y que tenemos que estar vigilantes y atentos para que el Senado pueda aprobarlo también con la celeridad que lo amerita, agotando por supuesto el debido proceso de ser conocido en una comisión, estudiado y ponderado para que pueda ser aprobado. José Horacio, ¿qué opinión te merece como político la decisión de la nueva Junta Central Electoral de crear una dirección para supervisar constantemente a los partidos políticos? Importantísimo. Los partidos políticos administran fondos públicos, fondos que son el resultado de la contribución del pueblo dominicano. Cada vez que paga impuestos, cada vez que se debita de sus salarios impuestos sobre la renta o cada vez que consume cualquier producto que paga impuestos por la transferencia de bienes y servicios. Entonces, es importantísimo que esos fondos sean correctamente fiscalizados y que también cualquier partido político que incurra en prácticas de mal manejo de esos fondos sea investigado y sea sancionado. Yo creo importante que se mantenga ese financiamiento. ¿Por qué? Porque eso permite que la democracia se pueda sostener sin necesidad de que los actores políticos acudan a fuentes turbias o ilícitas para financiar sus actividades. La política cuesta, tiene un costo, y yo creo que nosotros tenemos el reto de abaratar el costo de la política. Y mi campaña electoral es un ejemplo de que se puede abaratar el costo de la política. La
la actual ley de partidos políticos y de régimen electoral, sumado, establece un tope para que, por ejemplo, un candidato a diputado en mi circunscripción pueda gastar hasta 50 millones de pesos entre pre-campaña y campaña electoral. Me corrijo, 30 millones de pesos, me parece. 30 millones de pesos entre pre-campaña y campaña electoral para ganar una diputación. En nuestro caso, nosotros resultamos ser la candidatura más votada con prácticamente una décima parte de ese monto. Por lo tanto, aquí se puede abaratar el costo de la política y estamos llamados a hacerlo. El despilfarro que se da es contrario a las grandes necesidades y los niveles de pobreza que exhibe la sociedad dominicana. Y de alguna manera hacen que la representación política sea menos comprometida con el pueblo, porque se compra. Y entonces eso tiene que cambiar. Pero eso no puede ser que la solución a eso sea eliminar el financiamiento a los partidos políticos. Nosotros podemos evaluar los montos y tenemos que fiscalizarlos. Por eso celebramos este anuncio hecho por la Junta Central Electoral y esperamos que se traduzca en mayores niveles de fiscalización y que si se comprueban que se han cometido malversación de esos fondos, sean llevados a la justicia esos casos. Perfectamente. Muchísimas gracias, José Horacio Rodríguez. Nos conta que tú eres un legislador dedicado, pero que además tú vas a tu circunscripción. Hay 2 o 3 legisladores que van a su circunscripción y están en contacto con sus electores. Y eso es positivo. Te agradecemos muchísimo la participación y te esperamos lo más pronto posible. Les agradezco a ustedes, Ramón y Jacqueline. Un fuerte abrazo. Igualmente. Un fuerte abrazo. Nos vamos a comerciales, amables Gracias, televidentes. A la recta final volvemos en pocos minutos.